Bueno, ahora vamos a continuar en nuestra clase de mecánica del medio continuo. Vamos a continuar con lo que es la teoría de formaciones. Vamos a ver en este capítulo, lo que es las relaciones de formación, desplazamiento, y vamos a deducir las ecuaciones de lo que es el círculo de Moore y lo que es las deformaciones principales para lo que es la teoría de formaciones. Vamos a ver que se aplican exactamente las mismas ecuaciones, pero pues necesitamos demostrar esas relaciones, ¿no? Quisiera aclarar que es muy difícil encontrar estas demostraciones en cualquier libro, y esta forma de demostración es la más sencilla que encontré yo. Entonces, bueno, espero que se pueda entender el video. ¿Ok? Bueno, entonces a continuación vamos a ver lo que es la relación de formación, desplazamiento en un elemento en dos dimensiones. Vamos a suponer que tenemos un cubo, ¿no? Pero en este caso, pues sería un cuadrado, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista desde una dimensión de dos dimensiones. Tenemos que este elemento, originalmente que es este cuadrado, se transforma a un elemento rectangular. Sí, entonces vamos a tener que el desplazamiento en X lo vamos a llamar con la letra U, ¿verdad? El desplazamiento en Y la vamos a llamar con la letra V chica, y en este caso pues no se ve el desplazamiento en Z. El desplazamiento en Z la vamos a denominar con la letra W, ¿no? Pero en este caso estamos en un rectángulo en dos dimensiones, ¿no? Entonces tenemos de que pues tenemos el desplazamiento, vamos a mover este cuadro, este elemento, lo vamos a mover una distancia U, y a su vez se va a deformar una distancia U más de U, ¿sí? Entonces, a la vez que se mueve en el sentido de X, se deforma un poquito en el sentido de X, ¿no? Igualmente en Y, tenemos que se va a desplazar en el sentido V, que es en el sentido Y, y se va a deformar un poquito una distancia V más de V. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar un poquito aquí, ¿verdad? Entonces, la deformación en X sería igual a U más de U, que sería el desplazamiento en X, menos lo que se desplazó en el punto U, que sería la derivada de U con respecto a X, ¿no? Que sería la deformación X. Igual para Y, tenemos que vamos a tener una deformación en Y, ¿sí? Menos la deformación inicial, que es el desplazamiento, el movimiento del cuadro, sería la derivada de con respecto a Y, que sería la deformación en Y. ¿Ok? Entonces, igual lo hacemos para Z, ¿no? Pero vamos a ver primero lo que es la distorsión, ¿no? Esta sería la deformación unitaria normal. Deformación unitaria normal, ¿no? ¿Por qué unitaria? ¿Por qué? Porque tenemos una deformación en el sentido de arriba y de abajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las unidades, no vamos a tener unidades aquí, ¿no? Igual, vamos a tener para una distorsión en un elemento de dos dimensiones. Vamos a obtener lo que es el cateto, la deformación. Acuérdense que la deformación angular la obtenemos con lo que es el cateto opuesto, ¿verdad? Entre el cateto adyacente, ¿sí? Y el cateto opuesto entre el cateto adyacente nos da aproximadamente igual a un ángulo, ¿verdad? En este caso sería el ángulo 2, sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente, y el ángulo 1, que aquí está, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, lo que se deforma aquí en B, entre lo que se deforma en X, ¿no? Entonces, sería la formación aquí, es el cateto opuesto, el cateto adyacente. Entonces, aproximadamente esto es igual a la tangente del ángulo, es aproximadamente igual a la pendiente, ¿verdad? Entonces, la suma de los dos ángulos nos va a dar lo que es lo que nos da la deformación, la distorsión, ¿no? Entonces, la diferencia de estos dos, de los 90 grados menos los dos ángulos, es la distorsión total, ¿no? Entonces, la suma de los dos ángulos me da la distorsión. Cuando el alfa 1 y alfa 2 son igual a 0, pues obviamente que no tenemos distorsión. Entonces, la suma de los dos ángulos, que es la derivada de B con respecto a X y la derivada de U con respecto a Y, me da la distorsión total en el eje XY, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos obtener esta distorsión. Igualmente lo hacemos para los otros elementos, ¿no? Si lo hacemos en el eje Z, en el eje vamos a tener la formación W, y hacemos exactamente lo mismo en el eje Z, ¿verdad? En el sentido del eje X, pues tenemos la derivada de U con respecto a X, la derivada de B con respecto a Y. Igual para Z, tenemos para W, ¿verdad? Y para lo que es en tres dimensiones, ya habíamos visto esto en dos dimensiones, lo vemos en otra dimensión, en el eje Z.
y en el eje Z y el eje Y vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, vamos a repetir el mismo procedimiento para lo que es el eje Z y el eje W. ¿Ok? Igualmente, tenemos que esta cantidad, esto más esto, pues es igual que lo pongamos al principio o al final, ¿no? Entonces, igual que lo hemos tenido en esfuerzos, gamma XY es igual a gamma YX, gamma ZY es igual a gamma YZ, y gamma XZ es igual a gamma ZX, ¿no? Ok. Entonces, vamos a tener exactamente lo mismo, o muy parecido que lo que es esfuerzo, ¿no? Vamos a encontrar lo que es la transformación en dos dimensiones. Vamos a demostrar las ecuaciones de transformación de la deformación en dos dimensiones, utilizando lo que habíamos visto en el capítulo 2, que es la transformación de coordenadas. La transformación de coordenadas, tenemos un eje X y un eje Y. ¿Cómo transformamos de un sistema de coordenadas a otro? Pues con la rotación del ángulo, ¿no? Si tenemos un ángulo que va en sentido con todas las manecillas, y tenemos este ángulo, entonces vamos a obtener la transformación de coordenadas, ¿no? En este caso el eje X', el eje Y', y lo mismo hacemos para lo que es el desplazamiento, ¿no? Para el desplazamiento vamos a tener una barra aquí, y vamos a tener un desplazamiento en U' y B', ¿no? Entonces exactamente lo mismo hacemos en U y en B, ¿no? ¿Cómo obtenemos lo que es X y Y? Pues invirtiendo la matriz, ¿no? Si esta matriz la invertimos, despejamos y obtenemos X', Y'. Pero adivinen que esta matriz es una matriz ortogonal. ¿Qué significa que es una matriz ortogonal? Que la inversa es igual a su transpuesta, ¿no? Entonces, si se fijan, esta matriz es la transpuesta de esta otra, ¿no? Igual lo hacemos para lo que es el caso de U y B, ¿verdad? Tenemos U', B', para lo que son los desplazamientos, y para lo que son el U', B' despejado, ¿no? Vemos que esta es la transpuesta de la otra, ¿no? Entonces, podemos obtener la transformación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar lo que conocíamos en cálculo, que es la raíz de la cadena. Vamos a encontrar la deformación en el eje X' como la derivada de U' con respecto a X'. Entonces, ¿qué es la derivada de U' con respecto a X'? Es la derivada de U' con respecto a X por la derivada de X con respecto a X', la derivada de U' con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a X'. ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a despejar estas ecuaciones anteriores y vamos a derivarlas. Entonces, despejamos a continuación las ecuaciones de transformación y derivamos con respecto a X'. Igual despejamos la ecuación de transformación de U' y derivamos con respecto a X'. Hacemos lo que es la derivada y tenemos esta ecuación. Esta ecuación, pues, reconocemos que esto es epsilon X', esto es epsilon X, esto es gamma XY, y esto es epsilon Y, ¿no? Entonces, simplemente sustituimos valores y nos queda esta ecuación que tenemos aquí abajo. Vamos a borrar aquí. Vamos a ver si se borra aquí. Aquí está. Ok, tenemos esta ecuación aquí abajo. Y esta ecuación se parece mucho a lo que de hecho es la misma ecuación de la ecuación de transformación de esfuerzos. ¿Sí? Bueno, aquí un poquito más adelante. Y bueno, aquí lo que es haciendo una pequeña sustitución. Hagamos las sustituciones de trigonométricas. Y tenemos las mismas ecuaciones de transformación en lugar de deformación, de algún esfuerzo, vamos a tener deformación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Que en lugar de tau XY, antes teníamos tau XY, vamos a tener gamma XY sobre 2, ¿no? Entonces, la única diferencia va a ser este 2 aquí, ¿no? Igualmente, para lo que es gamma X', Y', ¿verdad? Vamos a hacer exactamente lo mismo, y el mismo procedimiento. Entonces, vamos a tener una ecuación de la transformación de deformación, ¿verdad? Hacemos las sustituciones trigonométricas y pues va a ser una ecuación muy parecida a lo que es la transformación de esfuerzo cortante. ¿Ok? La única diferencia es que aquí vamos a tener gamma X', Y' sobre 2, que sería el tau XY, ¿no? Entonces, la única diferencia va a ser este 2 de aquí, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora ya tenemos para 2 dimensiones, lo mismo podemos hacer ¿para qué? Pues para 3 dimensiones, ¿no? Para 3 dimensiones lo que hacemos es, usamos los cosenios directores, ¿no? Los cosenios directores, que sería alfa 1, beta 1, beta 1, beta 2, beta 3, y alfa 1, alfa 2, alfa 3. Hay 3 por cada uno, 3 por X', 3 por Y', 3 por Z', pero para no ponerlos todos, porque se vería muy feo el dibujo, nomás puse el alfa 1, el beta 2 y el gamma 3, ¿ok? Nomás puse 3 para que no se vea muy feo el dibujo, porque en realidad serían 9. Acuérdense que L1 sería el coseno de alfa 1, que es igual al coseno de X', X. Igual,
beta 2, acuérdense que es el coseno de y', que es el coseno de beta 2, y n3 el coseno de gamma 3, el coseno de z', ¿no? Igual para el coseno de z', x, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener igual una matriz de transformación de deformaciones, sería una transformación de coordenadas, ¿no? Coordenadas de x' a z y de x a x'. ¿Sí? Tenemos los cosenos directores para transformación de coordenadas en 3 dimensiones. Igual lo hacemos para los desplazamientos. Tenemos desplazamientos en U, en B y W, en U', B' y W'. Esto más lo aplicamos para W y hacemos lo mismo. Acuérdense que es una matriz ortogonal, entonces nada más obtenemos lo que es la transpuesta y tenemos lo que es la transformación de U' a U y de U' a U. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a utilizar otra vez. Utilizamos la regla de la cadena en 3 dimensiones y tenemos la deformación en x', la parcial de U' con respecto a x', ahora usamos parciales, sería la parcial de U' con respecto a x y la parcial de x con respecto a x', etcétera, etcétera, y hacemos lo mismo, nomás le aplicamos la z y hacemos la regla de la cadena. Sustituimos lo que es la ecuación anterior, esta ecuación de transformación, sustituimos para U, ¿cómo se llama? La ecuación de transformación, la derivamos, ¿verdad? Creamos lo que es U' y hacemos la derivada, y después de hacer las derivadas pues nos queda esta ecuación, pues aquí reconocemos ¿qué es esto? Que es epsilon x, pero ya en coordenadas en x, es de gamma xy, gamma xz, gamma yz, epsilon y epsilon z, ¿no? Entonces vamos a agrupar términos, ¿verdad? Vemos aquí que tenemos estas expresiones, ¿verdad? Agrupamos términos y tenemos esta pequeña ecuación que aquí si nos fijamos que vamos a tener puro lo que es L1, M1 y N1, ¿verdad? No perdemos generalidad si en lugar de poner L1, M1, N1 le ponemos L, M y N, ¿verdad? Y en lugar de gamma xy, para que sea igual a las ecuaciones de esfuerzos que veíamos, en lugar de ponerle el gamma xy vamos a sustituir lo que es 2exy y 2 epsilon xz para que se vea igual, ¿verdad? Es el famoso 2 que teníamos en la ecuación anterior, en las 2 dimensiones, es el 2, y pues obtenemos lo que es la ecuación de transformación de deformaciones, que es exactamente la misma ecuación para transformación de esfuerzos, ¿no? Tenemos la misma ecuación, ¿verdad? Entonces, como tenemos la misma ecuación para transformación de deformaciones, como transformación de esfuerzos, y para 3 dimensiones y para 2 dimensiones, podemos obtener lo que es los esfuerzos principales, o en este caso lo vamos a llamar deformaciones principales. Bueno, en este caso, bueno, aquí no decir esfuerzos, aquí decir deformaciones, ¿no? Deformaciones principales, ¿no? Sí. Pero van a ser las mismas ecuaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, en 2 dimensiones, pues vamos a borrar aquí, para que no se vea aquí. Entonces, en 2 dimensiones tenemos la parcial de epsilon x' con respecto a teta, la derivamos, la igualamos a 0, las dos ecuaciones y vamos a tener lo que es la ecuación de deformaciones principales, y a su vez pues vamos a tener lo que es el círculo de Moore para deformaciones, y vamos a obtener vectores y valores propios también si queremos utilizar otro método, ¿no? Para lo que es deformaciones principales. Es exactamente el mismo procedimiento que se usa para esfuerzos, nada más que le aplicamos deformaciones, ¿no? Nomás hay que tener mucho cuidado con ese 2 que habíamos visto, ¿no? Igual, para 3 dimensiones, hacemos la parcial de x' con respecto a L, con respecto a M y con respecto a N, lo igualamos a 0, ¿verdad? Y vamos a tener igual pues otras ecuaciones cúbicas, hay que obtener el determinante igual a 0, obtener los vectores y valores propios y obtener las deformaciones principales, no los esfuerzos principales por las deformaciones. Igual tenemos que tener cuidado con ese 2 que tenemos en el gamma, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Bueno, conclusiones. En teoría de esfuerzos pues vamos a tener lo que es el sigma x, sigma y sigma z, habíamos visto, y lo que es en teoría de formaciones pues vamos a tener epsilon x, epsilon y y epsilon z, ¿sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. En esfuerzos teníamos tau xy, tau xz, tau yz. En deformaciones pues vamos a tener este 2, que va a ser gamma xy sobre 2, gamma xz sobre 2 y gamma yz sobre 2. Muchos autores prefieren quitarse ese 2, deshacerse de ese 2 y ponerle ese epsilon xy, epsilon xz y epsilon yz, y ya con esto pues haciendo la equivalencia pues ya se quitan ese 2, ¿verdad?
y en lugar de en lo que es sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son los esfuerzos principales, en teoría de formaciones pues vamos a tener deformaciones principales, pero en lugar de llamarle sigma, le vamos a llamar epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí.